¿Cuál es el poder de la cruz? Noten Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice: ¿y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? ¿Cuál es el poder de la cruz? ¿Cuál es el poder que Dios, el Padre, desea darnos a nosotros? Si usted lee este texto detenidamente, es el mismo poder que le dio a su Hijo, el cual desea obrar en nuestra mente y nuestros corazones. Es el mismo poder que le dio a su Hijo para que tuviera la victoria sobre el pecado, el cual nos quiere dar a cada uno de nosotros. No es un poder diferente, es el mismo que se le dio al Hijo. Por eso dice que su poder para con nosotros los que creemos. El problema es que no creemos. El problema es que no creemos que Dios desea darnos el mismo poder que le dio a su Hijo para darnos victoria sobre el pecado. No creemos que el Dios desea darnos la fuerza, la misma que le dio a su Hijo, para que nosotros la tengamos en nuestra vida. Así venció a Satanás. Así fue como Cristo venció a Satanás. ¿Creyó en quién? En su Padre. Estamos mirando aquí en este texto el grande amor de Dios manifestado en su Hijo y brindado para cada uno de nosotros. Así es. Vamos a ver Efesios capítulo 2, que este es el contexto de lo que estamos leyendo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1. Y después vamos a ver el versículo 8 y 10, que es el contexto que acabamos de leer de Efesios capítulo 1. Recuerden, Dios el Padre desea darnos el mismo poder, la misma fuerza que se le dio a su Hijo para que nosotros pudiésemos tener victoria sobre el pecado. Amén. Ahora, en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Noten, desea darnos vida. Ahora vayamos al versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Noten el contexto que acabamos de leer en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. El mismo poder, la misma fuerza que se le dio a su Hijo, nos la da a nosotros a través de su Hijo. Y Él nos da el don de la salvación, el don de la gracia, el don de perdón por medio de la fe. Pero esto no es de nosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién es el que da el arrepentimiento? ¿Quién es el que da el poder? ¿Quién es el que da la gracia? ¿Quién es el que da la justicia? ¿Quién es el que da el poder? Dios, a través de su Hijo, nos lo ha brindado a nosotros para que nosotros seamos salvos. Pero necesitamos que creer, tener fe, una fe viva en los méritos de Cristo, para que nosotros podamos retener la justicia, la gracia, el perdón de nuestro Dios. Sí, Manuelito. ¿Él es la fuente de todo? Él es la fuente de todo.
Ahora, veamos qué hace la justicia en nosotros o qué hace la gracia en nosotros. ¿Qué es lo que hace la gracia en nosotros? Porque en este tiempo de humillación, de perdón, de arrepentimiento, ¿qué es lo que hace la gracia de Cristo en nosotros? Vamos a ver Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Noten lo que hace la gracia en nosotros. La gracia es el don inmerecido de Dios en darnos perdón, salvación, justicia. Note lo que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es lo primero que la gracia nos hace en nosotros? ¿Nos da qué? Salvación. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios en nuestra vida? Nos enseña que tenemos que renunciar, ¿qué? Al pecado, a los deseos mundanos. Noten, eso es lo que hace la gracia en nosotros. No es solamente recibir perdón, sino que hace en nosotros ser fieles a Él, abandonando la iniquidad y los deseos mundanos. Ahora ya no buscamos casas, palacios, carros, dinero. ¿Por qué? Porque la gracia de Cristo nos lleva a buscar los tesoros celestiales y no los terrenales. Eso es estar bajo la gracia. Eso es estar bajo la gracia. El estar bajo la gracia es dedicar tiempo a la palabra de Dios, dedicar tiempo a la oración, dedicar tiempo en los tiempos señalados que el Señor estableció. Eso es estar viviendo bajo la gracia. El que no vive bajo la gracia, todo esto es una locura, es una exageración, es un extremismo. Yo no lo estoy diciendo, aquí lo estamos viendo en la palabra de Dios. Esa no es vivir la experiencia. Eso no es vivir la experiencia de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia le enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos de este mundo, para que usted viva sobria. Sobria quiere decir despierto. Justo. Justo significa obedecer. Y piadosamente, humilde, buscando la salvación de los demás, llevando el evangelio a otros, viviendo una vida honesta, sin mentira, sin busca de ganancia mundana. Noten el versículo 13. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia nos lleva a estar esperando la manifestación de Dios y de su Hijo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, y también esperar su pronto retorno. ¿La manifestación cuándo? Hoy. Hoy. El hermano hizo la pregunta, ¿la manifestación cuándo? Hoy día, porque Él tiene que manifestarse ¿en dónde? En mi vida a través de su gracia. Y en un futuro, cuando Cristo venga pronto, estar preparados para recibirlo. Y eso es lo que hace que la gracia de Dios en nuestra vida. A través de Cristo. A través de su Espíritu Santo. ¿Por qué muchos no siguen la verdad? ¿Por qué muchos no agradan a Dios en obedecer su palabra en sus tiempos señalados? Déjeme decirle que con la autoridad que la palabra de Dios dice,
es porque no han experimentado la gracia de Dios. No han experimentado la justicia de Dios. Y gloria a Dios porque el Señor nos ha dado ese don para que nosotros lo experimentemos. Para que nosotros lo podamos estar viviendo, manifestando, en guardar toda su palabra. Miren qué más hace. Salmo 119, versículo 172. ¿Qué hace la gracia? ¿Qué hace la justicia de Dios en nuestras vidas? Note lo que dice. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. O sea, cuando nosotros estamos experimentando la gracia, la justicia de Dios, no podemos quedarnos callados. Estar en la gracia de Dios es estar en su atmósfera. Gloria a Dios. El estar en la gracia de Dios es estar en su atmósfera, en su esfera, en su espacio, junto con Él y Él en nosotros. Miren ahí Efesios 3:20. Cuando nosotros llegamos a este entendimiento que el Espíritu Santo nos está dando a través de la palabra de Dios, hermanos, sabremos cómo vivir por la fe y cómo experimentar la gracia, el perdón, la justicia de nuestro Dios. Miren lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿en dónde? En nosotros. El que está experimentando la gracia y la justicia de Dios, está experimentando el poder de Dios en su vida. Ya no es usted, es Él en vosotros. Eso es lo que hace la gracia en nuestras vidas. Nosotros conocemos Primera de Juan, capítulo 2:1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Déjeme decirle una cosa. Usted puede experimentar el perdón, la gracia, la justicia, la salvación, la vida, pero déjeme decirle que usted la puede perder. No hay tal cosa que es salvo siempre salvo. Miren ahí lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 1:22 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, en nuestra vida pasada éramos extraños y enemigos para con Dios, pero Él nos perdonó, nos reconcilió para que vivamos sin mancha, sin pecado. Pero si usted regresa al pecado, a la rebelión, a la iniquidad, usted va a estar en contra de su Salvador. Vuelve a estar en el estado en el que usted estaba antes, enemigo y extraño. Vamos a ver otro texto. Colosenses 1:23, bueno, el 23. Noten el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Noten, usted sí en verdad permanece. Esa palabra sí del versículo 23 es condicional. ¿Por qué? Porque acabamos de ver en el versículo 22, 21 y 22 que hemos sido reconciliados por Dios.
limpios, purificados, y ya no tenemos mancha, pero si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. O sea, si usted no permanece fiel al Evangelio, a la palabra de Dios, a la fe, al Evangelio del Señor, usted pierde la gracia y la justicia del Salvador. Vuelve a estar al mismo estado que estaba antes. Así es. Muertos en delitos y pecados. Así es. ¿Venimos a qué? A nuestro estado anterior. ¿Por qué? Porque abandonamos la gracia y la justicia de Dios. El poder que Dios le dio a su Hijo para ser victorioso es el mismo poder que usted y yo tenemos a disposición. Si creemos en Dios y en Jesucristo. Si nosotros confiamos en los méritos de Cristo, Dios está más que dispuesto a darnos el poder, la salvación, la fuerza, la gracia, la justicia, para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pero si usted deja la verdad, si usted no se humilla, si usted no busca la reconciliación con su Dios, si usted no se arrepiente, si usted no sigue el Evangelio, usted puede perder la salvación, puede perder la gracia y puede perder la justicia. Por eso estamos viviendo en el tiempo del tiempo del juicio. Por eso estamos viviendo en la fiesta de la expiación, la fiesta del juicio, donde tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón en fe en los méritos de Cristo, creyendo en sus méritos para obtener la gracia, la cual hemos visto que nos da el poder para vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. La salvación es condicional, porque la fe me lleva a creer en los méritos de Cristo. Se me da la gracia, el perdón, la justicia. Pero dice, si permanecemos en la fe, en la verdad, en el Evangelio, el Señor nos da la salvación. Pero si usted abandona la fe, la verdad, el Evangelio, usted pierde la salvación. Mire ahí Hebreos 3:14. Y todo lo que hicimos anteriormente para nada sirvió. De nada. Entonces, mire. Hebreos 3:14. Note lo que dice Hebreos 3:14. Para ver que la salvación es condicional. Condicional de la fe que usted está teniendo en los méritos de Cristo, recibiendo el poder que solamente Él desea darnos, o sea, el Padre desea darnos a través de su Hijo, el mismo poder que el Hijo tuvo. Note lo que dice Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Noten, usted tiene que retener la confianza, la fe del principio. ¿Y cuál es ese principio? Que es el poder que Dios le dio a su Hijo, que a través de sus méritos nos lo da a nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida eterna, para que tengamos salvación, para que seamos participantes de Cristo y que retengamos nuestra fe, para que podamos nosotros manifestar la gracia a través de nuestras vidas. Eso ahí donde, porque sí ahí se ve el texto, es condicional.
Pero es condicional de respuesta al amor que Dios tiene para con nosotros. ¿No? Porque Él nos amó Condición primero, de, dice. de corresponder al amor. Corresponder al amor que nos tiene. El problema somos nosotros, no es Él. El problema es que nosotros no queremos amar. Ahora necesitamos del poder de Dios para poder amar. Necesitamos la gracia. La Todo, gracia. todo viene de Él. Todo es de Él. Nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto. Amén. Y no dar paso para atrás. Exactamente, Y no regresar a nuestro estado anterior. Vamos a ver otro texto. Segunda de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20. Para que vean que eso de salvo, siempre salvo, no es bíblico. La salvación es condicional. Segunda de Pedro 2:20. Noten, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pues noten, este está identificando a un cristiano que ya aceptó a su Salvador, se alejó de la contaminación del mundo, del pecado, pero fíjense la última parte del versículo. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque Se le meten otros demonios. Porque ahí entra lo que dice, cuando sale uno y se meten 8 peores. Siete peores. con 8 con el que estaba y traen a los meros como para que, ahora sí dice, para que te ubiques aquí con nosotros. ¿Está claro? No hay más, no hay por qué enredarnos aquí. No podemos dar paso atrás. ¿No? Tenemos que confiar en los méritos de Cristo y las bendiciones que el Padre desea darnos a través de su fuerza, de su poder, de su gracia, de su justicia, para que nosotros seamos victoriosos. Tenemos todo el cielo A nuestra disposición. Para que seamos, ¿qué? Victoriosos. Salvos, victoriosos. Un último texto. Bueno, vamos a ver el versículo 21. Segunda de Pedro 2:21. Leímos el 20, ¿verdad? Vamos a leer hasta el 22. Ahí está bien. Segunda de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Noten el versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Inmundo. Se vuelve inmundo. Claro. Se pierde. ¿Por abandonar qué? La gracia, la justicia. Ahora, ¿cómo nosotros, como decía aquí, cómo nosotros retenemos la justificación, la gracia? No dando paso atrás, confiando en los méritos de Cristo por fe, el cual Él nos perdona ampliamente, completamente de todos nuestros pecados. Sí, los borra, completo los Pero si perdemos de vista eso, empezamos ¿a qué? A dar paso hacia atrás. Y nos perdemos. Apocalipsis 16:15. Noten, la salvación es condicional. Acabamos de ver, no hay que dar paso atrás. Hay que retener la verdad del Evangelio, 16, la justicia, la gracia. La condición es ser fiel, leal. La condición es ser fiel y leal. Note lo que dice Apocalipsis 16:15. ¿Dónde le busquemos? He aquí yo vengo como ladrón. y diga la Bienaventurado el que vela. Noten, condicional. El que está despierto, el que está esperando. Y guarda sus ropas. Guarda su vida. Guarda su alma. Guarda su mente.
para que no ande desnudo. ¿Desnudo de qué? De la justicia, de la gracia de Dios, del perdón que Dios quiere darnos a nosotros, y vean su vergüenza. O sea, la salvación es para todo aquel que está viviendo en la gracia, en el perdón, en la justicia de Dios, y no da paso atrás, sino que confía plenamente en los méritos de Cristo y en el poder de Dios que es brindado a cada uno de nosotros para nuestra salvación. Eso es vivir bajo la gracia. Tener una fe activa, viva, en todo momento en nuestra vida. Por eso, el tiempo en que estamos viviendo, en el tiempo del juicio, donde requiere humillación, perdón, el Señor está dispuesto a limpiarnos de todos nuestros pecados. Purificación total. Total. Borrón y cuenta nueva. Y ese borrón y cuenta nueva se va a celebrar en el reino de los cielos, en la fiesta de las cabañas. Y después, en los cielos y en la tierra nueva, por toda la eternidad. Retén tu fe, tu confianza en la gracia, en la justicia de Dios, obedeciendo a toda su palabra, agradándole a Él en todas las cosas, siguiéndole a Él en todo el ejemplo que Él nos ha dado, para que nosotros podamos gozar de las bendiciones del cielo, que es tener poder, fuerza para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús.